número mayor de universidades. Eso también debería estar regulado, por ejemplo, porque hay una formación cada vez mayor en número de estudiantes de medicina y futuros médicos. Eso también requiere una regulación. Pero lamentablemente el número de universidades privadas, empresas privadas, que brindan servicios educativos, que están en cierta forma hasta exonerados de impuestos, están utilizando campos clínicos que ellos mismos no han generado. O sea, hospitales públicos. Hospitales públicos, ¿no? Lamentablemente no existe ningún hospital privado que se haya incorporado al sistema de salud. Usted me está diciendo entonces que el gobierno finalmente está subsidiando a las universidades privadas. Lógico, tiene una obligación de subsidiar al paciente, de atenderlo, pero no tiene la obligación de hacerlo con las empresas privadas. Las universidades privadas que tienen facultades de medicina son empresas privadas, no son universidades solamente, son empresas privadas, tienen fines de lucro y tienen un importante ahorro de dinero porque los impuestos que ellos pagan son mínimos o no los pagan. En ese sentido, están absolutamente subvencionados por el Estado. Para poner un ejemplo, ¿no? Si un interno de medicina de una universidad privada está haciendo sus estudios del último año en un hospital como el Santa Rosa, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, el Estado le paga al estudiante de medicina de la universidad privada un dinero, un monto, les da alimentos y una serie de otros beneficios, y eso sale del Estado, no sale de la universidad privada. Por lo tanto, está permitiéndole la formación al estudiante que tiene su derecho, pero quien lo está subvencionando directa y realmente es el Estado. O sea, en perjuicio del campo clínico, que debería ser adecuadamente otorgado a ¿De qué proporción privadas. hablamos? ¿Cuántos alumnos tendría San Marcos y Villarreal, que son las universidades estatales, y por ejemplo las facultades de medicina privada, que son 6? ¿Es mucho el número de alumnos de las universidades privadas? ¿Es mayor el número de los alumnos? Sistemáticamente se ha venido observando que las universidades privadas tienen un número cada vez mayor de estudiantes que han ido ocupando ese espacio en desmedro de los estudiantes de las universidades públicas. ¿Qué ocurre hoy? Los estudiantes de la universidad pública ya no tienen prácticamente no tienen espacios en un lugar que naturalmente les corresponde, ¿no? No estamos hablando pues entonces de una universidad o 2 o 3, son muchas, 5 o 6 universidades que están ubicándose en un mismo hospital, sin contar a las públicas, que tradicionalmente han estado ocupando esos espacios. O sea que aquí tenemos dos grandes sacrificados. Por un lado, los estudiantes de las universidades públicas, que son gente que viene perfectamente de los sectores más pobres del país, y los pacientes, porque al haber tanto número de alumnos, y ahí no hay tantos pacientes, en esos hospitales, estos pacientes van a tener que ser revisados o controlados muchas veces por estos alumnos. Sí, en realidad en la Asociación Médica Peruana vemos este tema del campo clínico como un derecho del estudiante, no por su pobreza o su procedencia, ¿no? Más bien por su derecho natural a tener un espacio, un lugar donde formarse profesionalmente. El Estado tiene una obligación de permitir ello. Recordemos, un estudiante en la universidad pública concursa a una plaza. Esa plaza es una plaza pública, obtiene una plaza por concurso. El Estado tiene una obligación de permitirle una formación hasta el final de su carrera. En la parte final de la carrera, que es el internado, una etapa crítica muy importante en esa formación para consolidarla, es donde el estudiante de la universidad pública sufre bastante, porque no tiene ese espacio ya. Entonces, no es correcto de que el Estado, ofreciéndole una vacante por concurso, no le garantice la formación hasta el final de su carrera. Ahora, evidentemente que estos temas han venido ocurriendo, hay voces de protesta, sé perfectamente también que han habido hasta movimientos huelguísticos de los estudiantes de San Fernando para tratar de reglamentar esto. Se dio un proyecto de ley en el Congreso de la República que sé perfectamente que ha sido observado por el presidente Alan García y luego ha regresado otra vez al Congreso, pero este proyecto de ley, ¿qué pretende? ¿Qué se quería hacer y por qué la Asociación Médica Peruana estuvo asesorando para que este proyecto de ley finalmente se cristalice? Sí, el proyecto de ley era el 13552-2005. Esta ley trataba de regular el campo clínico, o sea, fundamentaba que era natural la presencia del estudiante de la universidad pública en un hospital del Estado, porque en cierta forma tanto el Estado le corresponde una tutoría, ¿no?, para su estudiante, como que le correspondería una administración de los hospitales públicos. En ambos casos estamos hablando del Estado propiamente dicho. Por lo tanto, les corresponde naturalmente estar y ubicarse en esos espacios. Y en segundo lugar, si era necesaria una regulación, es porque entendiendo que existen necesidades de las universidades privadas ya creadas, hasta que ellos puedan implementar sus propios campos clínicos, era posible distribuir ese campo disponible, pero de una manera ordenada y correcta.
digamos en este sentido, haciendo una distribución de los estudiantes de las universidades públicas, que por derecho les corresponde este espacio, y permitiendo que aquel espacio disponible aún después de esta distribución sobrante pueda ser tratado, pueda ser manejado en convenio con las universidades privadas, para que esto además genere un potenciamiento de las infraestructura o la posibilidad de capacitar mejor a su propio estudiante de la universidad pública. En otras palabras, ese espacio sobrante perfectamente podría ser de alguna manera distribuido convenientemente para generar más recursos para el propio Estado, para generar en sus propios estudiantes una mejor formación. Y por otro lado, esta norma hablaba algo de los derechos de los pacientes. Siempre ha tenido en cuenta el derecho de los pacientes. Fundamentalmente, si un paciente se ve abordado por más de 5 o 6 estudiantes, no es correcto y ni es ético, ¿no? Entendemos que la intervención del estudiante es parte de un sistema, ¿no?, que corresponde a la atención del paciente, y su participación es importantísima. O sea, realmente no podemos discutir que el estudiante tiene un rol importante en ese escalafón, digamos, donde hay diferentes formas de atender al paciente en diferentes etapas. Pero el número de estudiantes tiene que ser el número correcto, el número ideal, ¿no? Se plantea un número ideal para que estos pacientes no se vean sometidos a una carga, ¿no?, de preguntas o de indagaciones que realmente terminan mortificándolo y de repente haciéndolo sentir no muy cómodos en un hospital. A mí me preocupa muchísimo el tema de la intimidad. Sería dramático ver pues que una consulta ginecológica pues esté observando esta consulta 10, 15 personas. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué propone la ley que la Asociación Médica auspicia sobre este tema? Porque eso es algo terrible. Lo fundamental es de que el médico siempre esté interviniendo en esa atención, ¿no?, que el paciente esté siendo debidamente atendido por la presencia del médico. El estudiante de medicina está bajo la tutoría del médico, ¿no?, y el número de personas que deben estar alrededor de esta atención debería ser el número, digamos, es difícil definir un número, ¿no?, el número correcto. Es de repente difícil definir un número exacto, pero en cierta forma contempla estos aspectos de la... Continuamos con Ojo Clínico y ahora nos encontramos con la doctora Isabel Muchaypiña Gallegos. Ella es médico pediatra del Hospital del Niño y además secretaria general de la Asociación Médica Peruana, con quien vamos a tratar un tema sumamente importante. Por ejemplo, hemos escuchado durante toda esta semana muchas bolas. Lo hemos dicho, bolas en el sentido que van a cerrar hospitales, que van a cerrar hospitales importantes, tradicionales de Lima, que alguien solicita por ahí que se declare en emergencia el sector salud en Lima metropolitana y en el país en general. Sin embargo, no se han medido todavía qué implicancias tendría esta declaratoria de emergencia, o si de lo contrario, lo que está haciendo el gobierno, el Ministerio de Salud, de solamente declarar la reorganización es lo que mejor conviene. Para hablar de esos temas vamos a conversar con la doctora Isabel Muchaypiña sobre este tema. Doctora, ¿en algo podría ayudar una declaratoria de emergencia en estas circunstancias? Buenos días, doctor Cuba. Buenos días, señores televidentes. Yo creo que la situación de emergencia, declaratoria de situación de emergencia, es un arma de doble filo, sinceramente, ¿no? Porque por un lado va a permitir al Ministerio de Salud a autorizar a hacer diferentes modificaciones presupuestales, por ejemplo, puede hacer gestionar recursos a nivel internacional, de organismos internacionales, pero también puede hacer que haya una suspensión o suprimir la ley de adquisiciones, ¿no?, de medicamentos, de adquisiciones y contrataciones en general a nivel del Ministerio del sector salud. Y por otro lado, lo más importante todavía es que se puede permitir la transferencia o la reubicación de personal, ¿no?, de los trabajadores en general. Entonces, esto puede ser para mí muy peligroso, ¿no?, y para la Asociación Médica Peruana con mayor razón, porque lo que se quiere es que se hagan, por ejemplo, una adquisición en cuanto a medicamentos en forma muy transparente, en las licitaciones que se hagan de acuerdo a lo que la ley establece. La ley establece que existen 4 modalidades para hacer estas contrataciones de los medicamentos, ¿no?